Os conocemos al final los reinados de Isabel II, de Alfonso XII, Alfonso XIII, de los Austrias, que tuvieron un papel destacado, pero menos se conoce la historia en torno a las regencias, porque en España también hubo regencias durante varios siglos. Y lo que pasa es que al final damos mayor importancia siempre a el monarca tal, Carlos V, a Felipe II o a los reyes católicos, por poner más ejemplos de monarcas. Pero también estas figuras tuvieron un papel destacado dentro del país. María Cristina de Borbón nació el 27 de abril de 1806 en Palermo, en Italia, y murió el 22 de agosto de 1878 en Sainte-Adresse, en Francia. Fue reina consorte tras contraer matrimonio con el monarca Fernando VII. Por cierto, la cuarta esposa, la cuarta de Fernando VII. Y bueno, fue reina consorte, sí, entre 1829 y 1863. En 1863 se produjo la muerte de Fernando VII, se convirtió ella en regente del país entre 1833 hasta 1840, durante la minoría de edad de su hija Isabel II. Bueno, Isabel de Borbón, que más tarde se convertirá, como he dicho, en Isabel II. Sus hijas Isabel II y Luisa Fernanda de Borbón, que Luisa Fernanda de Borbón se casó con el duque de Montpensier, Antonio de Orleans, hijo de monarca Luis Felipe de Orleans, que se convirtió en monarca como Luis Felipe I de Francia, que más tarde, bueno, le expulsaron del país y volvió a Francia de nuevo los Bonaparte. Estatuto Real de 1864 fue el primer texto que habló de las Cortes Generales y fijó el bicameralismo en el constitucionalismo español del siglo XIX. Hay que recordar que antes de llevar a cabo este nuevo estatuto, el 19 de marzo de 1812 se promulgó la primera constitución de la historia de España. El día 19 de marzo, que bueno, a la primera constitución se la conoció la PEPA porque se llevó a cabo el día 19 de marzo, que el día 19 de marzo, bueno, como todo el mundo sabe, es el día de San José. Anteriormente se promulgó en España el Estatuto de Bayona de 1808 por parte del monarca José Bonaparte, pues cuando estuvieron la dinastía Bonaparte, es decir, los Bonaparte, en nuestro país. Estuvo durante el conflicto de la Primera Guerra Carlista entre su hija Isabel II y el pretendiente carlista Carlos María Isidro, que Carlos María Isidro fue el hermano de Fernando VII. Vale, del general Espartero hablé ya como político durante el reinado de Isabel II. Pero antes de convertirse en político, y bueno, de tener un papel destacado en la política durante la época de Isabel II, fue regente. Y nació el 27 de septiembre de 1793 en Nátula de Calatrava, en Ciudad Real, y murió el 8 de enero de 1879 en Logroño. Entre 1840 y 1843 se convirtió en regente del país tras su gran actuación en la Primera Guerra Carlista con el Abrazo de Vergara, que se produjo en 1839. Finalmente, Espartero, bueno, tuvo que dimitir como regente y como al final la regencia daba muchos problemas, mm, bueno, pues tuvieron que adelantar al final la edad de Isabel II con tan solo 13 años para que ocupase el trono. Y por último, la regente María Cristina de Habsburgo, que nació el 21 de abril de 1858 en Breno, en República Checa, y murió el 6 de febrero de 1929 en el Palacio Real de Madrid, en Madrid. Fue esposa del monarca Alfonso XII, la segunda esposa del monarca Alfonso XII, porque Alfonso XII se casó con María Mercedes de Orleans, hija del monarca Luis Felipe I de Francia, Luis Felipe de Orleans, y aparte fue madre de Alfonso XIII, futuro Alfonso XIII. Al morir el monarca Alfonso XII en 1885, María Cristina ocupó la regencia entre 1885 y 1902, cuando su hijo Alfonso XII adquiría la mayoría de edad. En 1885 se firmó el Pacto del Pardo entre los dos principales líderes políticos, Sagasta y Cánovas del Castillo, para que el país no
estuviera perturbado, ni hubiese ningún movimiento revolucionario en contra, y bueno, pues directamente se eliminase el sistema de turnismos que se creó ya en el reinado de Alfonso XII, es decir, junto con la Constitución de 1876. Al final es un pacto secreto, turnismo, caciquismo entre ambos líderes, en la cual, bueno, pues, también se podría incorporar la corrupción, de que Cánovas gobernaba y luego Sagasta y así viceversa, o Sagasta y Cánovas del Castillo y todo, pues quedaba al final en ese papel entre ambos, que era un papel, como yo digo y tengo grado de historia, imaginario, porque al final es un papel imaginario, y eso pues, dio lugar a eso, a corruptelas, de todo, durante ese turnismo. En 1898 se produjo ya esa crisis institucional o política en España, bueno, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las islas de Guam, que se vendieron al Imperio Alemán. Por cierto, la guerra de Cuba, ahí fue en la cual, bueno, Estados Unidos se involucró en el conflicto por el hundimiento del Maine, etcétera, etcétera, y bueno, al final España salió derrotada en 1898 y bueno, fue una crisis que provocó al final pues, la crítica de mucha gente, literatos y figuras además muy importantes, de ahí se creó la generación del 98, pues como Unamuno, eh, Valle Inclán, bueno, Antonio Machado y más figuras, Azorín incluso también pues, se podría nombrar ahí y además fueron muy críticos con la situación en la cual bueno, se encontraba el país. Todas estas figuras sí que son conocidas, pero no se les ha dado esa importancia como se da, yo que sé, a cualquier monarca, a cualquier figura importante dentro de la historia, sea en España, en Europa o a nivel mundial. Estas figuras, ¿no? Pues tuvieron un papel muy discutible, bueno, en esa manera porque fueron figuras importantes en la historia de España. Decir que es lo único que tengo logrado de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.